Amigos, retornamos por aquí nuevamente, como yo les decía al hacer la pausa, cada viernes nosotros detenemos nuestra agenda para conocer y hablar de temas interesantes, específicamente de salud. Con nosotros ya está por aquí la doctora Catherine Medina en este Telesalud de cada viernes. Doctora, bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias, Robert. Como siempre, un placer estar aquí compartiendo y trayendo informaciones muy importantes para nuestros televidentes. Claro que sí. Robert, en el día de hoy tenemos una invitada sumamente especial, es la doctora Daniela Concepción, que viene desde Madrid, España, desde la Universidad Alfonso X el Sabio. Sí. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por esta invitación. Muy agradecida a los dos. Qué bien. Aquí estamos. En el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, Robert. Sí. Y no es más que el manejo del paciente autista en odontología. Súper interesante ante la condición que vive nuestra sociedad y cómo vemos cada vez los casos, pacientes en condiciones especiales, pero son seres humanos que necesitan atención y cuidado bucal más que todos. Así es, Robert. Bueno, el autismo no es más que un trastorno en lo que es el desarrollo del cerebro. Vamos a ver, doctor, algunas características que puede presentar esta condición. Sí, esta condición reúne unas propiedades como que es un poco falta de contacto visual. Estos niños están impedidos a nivel social porque muchos no tienen el lenguaje. El hecho de que no tengan el lenguaje nos va a impedir conocer las emociones. Y, por ejemplo, cara al dentista, cuando tienes un perfil de una persona que tenga trastorno del espectro del autismo, pues ya es un reto mayor, y más si se trata de un niño, y un poco más si encima tiene un trastorno. Como esta índole. Así es, doctora. Bueno, en general, la odontología en el tema de la conducta es un poco cuesta arriba. Sí. O sea, como odontólogos podemos ver a diario, al manejar pacientes, a veces lo difícil que es, bueno, que el paciente acuda, que el paciente confíe, que el paciente se quiera trabajar. Es la verdad un reto a diario y eso lo vemos tanto en niños, eso podemos verlo en adultos. Hoy, por ejemplo, yo tenía una paciente que, o sea, con un alto descuido, un alto nivel de descuido por el mismo tema. Entonces, ya cuando nos vamos a lo que es pacientes autistas, sobre todo niños, o sea, tenemos un reto muchísimo mayor, porque estamos hablando de que la odontología ya de por sí tiene su parte de miedo, podría decirse, pero también estamos tratando con niños y aparte de esto, niños con esta situación especial. ¿Cómo podemos manejar este tipo de niños en consulta, doctora? Sí, cómo no. Lo primero de todo es tener en cuenta que estos niños necesitan saber todo lo que va a pasar antes de que esté ocurriendo, ¿no? Son niños que manejan un nivel de ansiedad muy grande, en donde nosotros tenemos que conseguir la confianza para con ellos. ¿Cómo conseguimos esto? Sobre todo podemos conseguir esto con muchas técnicas básicas como técnicas más especializadas, donde se necesita intervención de profesionales de quirófano, ¿no? Empezando por las más básicas, son las mismas que usamos con niños, como la técnica de decir, mostrar y hacer. Yo antes de trabajar con el niño le muestro visualmente. Es muy importante subrayar que estos niños aprenden a través de imágenes. Entonces, esto es el método que ellos tienen para aprender. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que como dentistas hacer? Por pictogramas, visualizar el niño que va al dentista, que se acuesta, que el agua dormilona, que la inyección, o sea, manejarlo a nivel visual. Una vez el niño ve antes todo lo que le van a hacer, ya esto le va a dar una confianza mayor. Otra de las técnicas que tenemos es que el niño, antes de que vaya a la clínica, va a la clínica un día, se familiariza con el contexto. El personal tiene que ser el mismo, no le cambies el personal. Son niños que tienen una frustración a los cambios. Quiere decir que la confianza se la vamos a dar cuando todo es como ellos lo han previsto. Desde que hay algún imprevisto, pueden desatar en cualquier crisis. O sea, en esos contextos ellos no fluyen. Su vida es muy monótona, por así decirlo. Es lo ideal, que sea lo mismo
siempre? No es que sea monótono, es que son muy... tienen una disciplina que no admite cambio. O sea, son personas que les da confianza la rutina. Por ejemplo, a las 9 se levantan, a las 9:30 se cepillan. Claro, el espectro implica que no es que todos los niños con TEA son así, pero un porcentaje muestra resistencia a los cambios y un porcentaje bastante grande. Entonces, es bueno que el niño se familiarice tanto con el personal, que sea el mismo, como la hora de ir al dentista debe de ser el mismo. Y si la mamá le da confianza que esté ahí en gabinete, lo correcto es que la mamá se quede. También los podemos manejar con fármacos, porque son niños que muchos de ellos son manejados con fármacos ansiolíticos. Entonces, ya a un adulto le genera bastante ansiedad. Tener que ir al dentista no es lo mejor que te pueda pasar, ¿no? Entonces, ya si para un adulto le genera estrés, imaginaros que a un niño típico le genera estrés, entonces ya un niño que viene con una discapacidad, pues os podéis imaginar un poquito, ¿no? Cómo lo tenemos que hacer. Entonces, voz calmada. El niño tiene que sentirse en un clima de paz, donde tú estás controlando el escenario. Citas cortas. Son niños que el margen de resistencia es más cortito, pero son maravillosos y cuando consiguen los retos, la recompensa positiva, muy bien, tú puedes, y si lo logra, pues reforzamiento positivo. Es tanto bueno para los niños típicos como para los... Eso iba a decirle. El tema primero de las citas cortas es, yo diría que también aplica para todos los niños, o sea, lo ideal, y siempre lo converso con los padres, muchas veces cuando llegan por una emergencia y es la primera vez que el niño va al odontólogo, pues no es lo correcto. Si usted quiere que su niño desarrolle amor por el odontólogo, que sí se puede, sí. Porque, o sea, diario también tenemos niños que son todo lo contrario, que se ponen felices y cuando se les marca una cita, la esperan día por día. O sea, no es todo tal vez el drama y el miedo. O sea, yo he tenido niños, particularmente en mi consulta, que están felices de que el día llegue para que los atienda. Pero lo correcto o lo ideal sería, en el caso de los niños en general, es que lleguen a la consulta con una cita ya previa, que lleguen tal vez una primera cita a conocer quién nos va a trabajar, como usted bien dijo, doctora. O sea, cuál es el procedimiento que le van a hacer y que tratar de que no sea una emergencia, de que no lleguen por una extracción, de que no lleguen con una inflamación, porque entonces cada vez que piensen en odontología, ya puede ser hasta en su vida de adulto, increíblemente lo relacionan con esa mala experiencia que tuvieron ese día y no debe de ser así. O sea, lo correcto es que nosotros como padres, pues hagamos visita periódica con nuestros niños, a llevarlo al odontólogo y que sean visitas amigables, que sean regularmente visitas cortas, donde el tiempo de espera sea también corto, que no sea muy largo, y que esas visitas sean tal vez para una colocación de flúor, para hacer una profilaxis. Si el odontólogo es afín y llevadero con los niños, pues mucho mejor. Si se trata de un odontopediatra, pues tiene técnicas para manejar este tipo de casos, pues fabuloso. Pero tenemos que tratar de que esas primeras visitas sean amigables. Que en el camino aparezca cualquier dificultad es posible, pero regularmente cuando llevamos estos niños con tiempo, las dificultades son menos y las emergencias a futuro son mucho menos, porque ya hay un control en lo que es la salud bucal del niño y cualquier problema, cualquier carie incipiente, por ejemplo, se puede manejar a tiempo. Entonces sí, ya esto le va cambiando como el panorama a la odontología en general. Vamos a tener un paciente que va a asistir a consulta feliz, que va a asistir a consulta sabiendo a lo que va y a veces sin hacer prejuicios de que todo lo que va a pasar. Muchas veces la gente escuchando por una mala experiencia entiende que todo es así y no necesariamente. O sea, tenemos pacientes felices que a diario entiendo que es lo que hay que trabajar, de que esto se pueda seguir incrementando, porque al final esto se va a traducir como pacientes saludables. Doctora, hay una pregunta, porque veo que ustedes en diferentes intervenciones mencionan en la parte de los padres, pero yo sé que estos niños en condiciones especiales, hay un tema de higiene que no siempre es muy llevadero con estos niños. ¿Cómo actuar los padres en este sentido y cómo tratar
de hacer lo mejor posible este tema, porque sé que una falta de higiene puede provocar mayores visitas al odontólogo y es lo que ustedes dicen de tratar de ahorrarlo cada vez más. Claro. Sí, esto es una pregunta muy interesante que hace, porque la educación de higienización bucodental tiene que nacer en el seno familiar, porque son niños que van a meritar de una estructura muy fuerte familiar para el mismo desarrollo cognitivo, porque a nivel cognitivo están más perjudicados. Entonces, la enseñanza va a nacer en el seno familiar, ¿no? El padre y la madre va a tener el primer reto, que va a ser enseñarle a cepillarse. ¿Qué pasa? Son niños que la motricidad fina pues la tienen bastante impedida, donde tienen que desarrollar muchos terapia física, porque hablamos de que estos niños reciben terapia multidisciplinar, porque muchos tienen que ejercer terapia conductual, terapia física, terapia de diversos índoles. Entonces los primeros maestros son los padres, que van a ejercer de terapeutas conductuales, que van a enseñar al niño a coger el cepillo dental, que es donde nacen los cepillos eléctricos. Sí. Estos cepillos eléctricos nacen, en principio, para los niños con discapacidad o pacientes geriátricos, pacientes que no tienen la destreza suficiente para poder higienizar todas las caras de los dientes. Estos cepillos eléctricos guardan la peculiaridad de pararse cuando, por ejemplo, se detienen en la cara vestibular de un diente, paran para señalizar al niño o paciente que ya toca cambiar de diente o cambiar de cara. Sí. Entonces, los primeros maestros van a ser los padres. Si los padres no se preocupan, el niño ya va a tener más frentes y va a ser un reto, tanto para los padres como para el odontólogo, partiendo de que tenemos muy poca información de tratar a estos niños, tanto a nivel educativo como odontológico, porque nosotros salimos de las universidades sin una formación especializada a ver cómo tratar a este tipo, perfil de paciente. Yo me he tenido que entusiasmar porque me tocó uno de los 3 que tengo, entonces si no me hubiera tocado, pues a lo mejor no me hubiera puesto a esto, porque yo tener un ICO y no poder tratarlo en clínica me estimuló a indagar. Aunque me falta muchísimo porque estoy empezando, pero ojalá y viniera algún maestro que yo me apunto a hacer un curso para poder atender a mi hijo sin tener que recurrir a sedación intravenosa, que por ejemplo en Estados Unidos, pero claro, para sostener un tratamiento de esa índola, ¿qué paciente de recursos medios va a poder llevar a su hijo al dentista? Porque la sedación consciente o la sedación intravenosa, vamos a recurrir de anestesiólogos, de quirófano, y ¿cómo vamos a amparar estos costos? Y necesitamos que la odontología esté a la orden de todos, porque es un derecho como ciudadanos, no un derecho de unos cuantos, ¿no? Entonces, yo creo que en el tema del autismo y a nivel odontológico tenemos mucho que hacer, porque incluso los sillones he oído que son diferentes. Por ejemplo, cuando tenemos al niño en la clínica, deberíamos de poder disponer de imágenes que el niño vaya visualizando, una forma de combatir un poco el estrés, porque yo creo que va a ser un reto, un reto muy grande. Definitivamente, bueno, de acuerdo con la doctora, en mis años que yo estaba haciendo el pregrado, recuerdo que tenía una materia que era para tratar niños especiales o pacientes especiales en general. Lo impartía una doctora que en ese tiempo, hace poquito, no hace mucho, pues era la única que tenía la especialidad. Y de hecho, no la hizo aquí, o sea, tuvo que irse fuera a prepararse y hace poco, o sea, estamos hablando de poquitos años, era la única que estaba. A partir de ahí no sé si otros odontólogos han logrado el poder acceder pues a esta especialidad, que hay muchísimos países incluso desarrollados, no sé, en el caso por ejemplo de España, doctor, usted que viene de allá, ¿qué tanto se podría encontrar allá? Pero es difícil para nosotros como odontólogos poder educarnos en esa área como una especialización. Y la verdad que no debería de ser, o sea, esto debería de ir incrementando, porque a diario pues vemos muchísimo más esta situación de esos niños especiales.
Hay algo muy importante, doctora, que quiero unirlo ahí con lo que dice la doctora Catherine Medina. Llama la atención que veo que las autoridades, dígase gobierno, dígase organizaciones, instituciones, fundaciones, trabajan poco con este tema de los niños especiales en el tema de la odontología. Y como ya hemos dicho, es uno de los puntos principales por donde puede entrar alguna infección, algún problema que puede creársele a ese niño hasta para su tratamiento de su salud emocional. Esto pudiera crear algunos inconvenientes y este tema no se toca con frecuencia, ni nacional ni internacionalmente. ¿Alguna dejadez usted ve en las autoridades, doctora? No interesa, no se le está dando la prioridad que debieran. Cuando les toca a un hijo con esta índole, pues hay algunos que entonces se interesan, como es mi caso, tristemente, Sí. ¿no? Lamentándolo en el corazón, si por ejemplo me llega un niño con Parkinson y le tengo que hacer una endodoncia, pues salimos de la universidad desprovistos de estas materias. Es como cuando a tu hijo en un colegio le dicen, no, mira, que es que el personal no está capacitado para enseñar a este niño, ¿no? Qué pena que yo como odontóloga necesite armas para trabajar con mi hijo. Sí. Yo creo que tenemos mucho que hacer. Ya creo que el pueblo se está despertando porque yo creo que la gente ya está reclamando los derechos. Antes, yo no creo que antes hubieran más o menos. Yo lo que creo es que ahora se está saliendo a la luz. Yo creo que antes eran personas que los tachaban de locos y punto, ¿no? Ahora, gracias a Dios, pues se va manejando cada vez más y yo, pues, pediría a las autoridades un poco más de apoyo en todos los ámbitos, y empezando por el tema de la educación y siguiendo por todos los, porque claro, son derechos como seres humanos, son niños que cuando no pueden compartir su angustia, pues se automutilan, porque imagínate que te duele una muela y no tienes la capacidad de decirle a tu madre o mamá, me estoy muriendo del dolor. ¿Qué hacen? Pues se van a dar. ¿Y qué pasa? Que las automutilaciones repercuten en traumatismos, fracturas dentales, los medicamentos, muchos de los que toman pueden dar xerostomía. La xerostomía es propenso a dar caries, como también hiperplasias por medicamentos que se toman. Y yo creo que ojalá y recibiéramos más apoyo, porque las familias sufrimos muchos y más aquellas familias que de niños que nacen con escasez económica, donde son niños que se secuestran en una casa y no los sacan porque se avergüenzan de ellos. Qué pena, ¿no? Hay muchísimo que hacer, muchísimo, porque la ley apenas el otro día había una manifestación, pero bueno, hay muchísimo que hacer. Es que no estaría un día entero hablando de todo lo que hay que hacer y no hacemos, ¿no? Muy bien, muy bien. Doctora, creo que el tema ha sido abordado de manera científica desde la óptica de ustedes como profesionales y hacer el llamado a las autoridades en este sentido, poder tomar en cuenta esta condición. Cientos de niños viven con esta condición y tal vez por el desconocimiento, las instituciones, la preparación profesional que no se ofrece de las universidades crea esta limitación. Eso es así. Mi doctora, como siempre, su participación, si luego de esto, no un caso de este tipo, cualquier otro, surge alguna inquietud, alguna consulta, alguna evaluación que quisieran hacerlo, doctora, ¿cómo se pone en contacto con usted? Claro que sí, a los teléfonos 829-808-1877 y al 809-536-8763. ¿Y en las redes, doctora? Dental Medina RD. Excelente. Nosotros agradecer infinitamente a la doctora por su participación. No nos abandone, recuerde que este espacio es suyo Así también. Así es. Muy bien.